Pero si no soy No, es que incisivo yo en no, esto, la gente a no te veces toma a los estoy, metaleros como tontos y como fantoches y como ficticios, y no lo somos, pues no en sé, ningún momento, ¿ves? yo nunca, Entonces es bien bacano contarlo. yo nunca tomaría a los indígenas como tontos, fantoches No, yo no hablo de o indígenas. como, no, yo sí, o sea, lo que estoy diciendo es, Come everyone to live in the world. I've created a reality. I'm playing with my soul. I want to turn on Ahora sí, démosle la bienvenida a la señorita. Por aquí ya está. Yalier, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Preséntate ante toda la audiencia y bienvenida aquí a Curse Metal Empire. hola, ¿cómo estás? Me llamo Yarley, pero gracias, Yarley. gracias por ese Perdón. intro, mucho gusto y saludos a toda la gente que se conecta a este super podcast muy interesante. Sí, la primera vez que me escuchas, ¿no? Es la primera vez que te escucho y hablas, Mucha carreta. hablas. No, está bien, está bien. Habrá que hacer algunas precisiones, pero chévere. Es que las precisiones son hartas. Yo siempre le digo a la gente, parce, esto no es una cátedra. O sea, si quieres una cátedra, vete a estudiar historia, que allá sí te dan todos los puntos precisos y te informan bien cómo es Medellín, no en un podcast de metal, güey. Entonces, Yarley, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre tu experiencia, tu profesión y pues obviamente tu conocimiento con respecto a las religiones? Bueno, bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Yarley, arroba Analiza en todas las redes. Y de profesión soy comunicadora social y periodista. He investigado bastante el tema de las religiones y de la política, de las dos cosas que acabaste de hablar. Y bueno, sí, puede ser que, pues digamos que las precisiones algunas son como los consejos que son como el ombligo, están ahí, pero no sirven para nada. Sin embargo, hay algo que quiero decir, es porque siento que los persas, pobrecitos, cómo les ha ido de mal para todo en la vida, en la historia, para las dictaduras y para todo, y es que este Zoroastro, que dijiste que era el padre de las religiones, que yo creo que tú querías ir un poco más atrás, hacia Horus, porque Zoroastro, pues es de una religión iraní que es persa, que los persas son de las montañas, ellos hablan farsi, entonces no son los padres de las religiones semitas, que son las religiones del libro, digamos que son como otro rollo, y de hecho cuando Zoroastro nació parece que ya estaba Ciro el Grande, que cuando estuvo Ciro el Grande, él fue que saqueó y, digamos, hizo uno de los múltiples diásporas de los judíos, es decir, los judíos estaban hacía mucho tiempo. Y lo digo porque siento que los pobres persas, todo el mundo como que los mete en todas las bolsas, ¿no? Y pues qué cagada, digo, ¿se puede decir eso? Perdón, no, qué Claro, mal, aquí porque puede hablar como sea, güey. Aquí no se afane por nada, aquí estamos en un parche de parceros de nada, lo que salga. Ok, entonces no, ahora de ahí hacerle un poquito de justicia a los pobres persas. Pero mira que yo tengo una confusión porque cuando yo hice la investigación y en la línea cronológica datan a los zoroastros 3000 años antes de Cristo y a los judíos 2000 años antes de Cristo. Y si me devuelvo más en el tiempo, los más viejos datados y registrados son las religiones de Indoasia, de Indochina, perdón, que es todo lo que tiene que ver con el budismo y todo este rollo que son casi 5000 años antes de Cristo. Entonces yo me basé, fue como en la cronología, la línea de tiempo que me exponen, porque pasa lo mismo de todos los debates, parce. Cada persona tiene su propia versión de los hechos y se vuelve muy difícil dar una verdad absoluta, pero creo que la línea de tiempo es la que termina definiendo las cosas. ¿O tú qué opinas? Claro, pero es que este Zoroastro Zaratustra es un profeta, digamos, que tiene como un tiempo específico y que de hecho va muy en contra, o digamos que va a poner la vara frente a lo que es la religión iraní. Y digamos que no lo ubican en muchos tiempos de la historia, pero muchos historiadores lo ubican en una época de un rey específico que se llama Ciro el Grande, que el man lo que hizo fue como tomar muchas tierras, como todos, muchos de todos estos conquistadores, y de hecho es el que ese Ciro estaba en una profecía de los judíos que en ese momento estaban en la mala, como en muchas ocasiones que lo saquearon, para que se reconstruya el templo.
Entonces, no sé, pero o sea, digamos que si hubiera un origen, y lo que te digo, que además que los persas son de la montaña. Los semitas son del desierto. Entonces uno, ¿por qué hago esa precisión también? Porque uno dice, oiga, ¿por qué en las religiones hay tantas prohibiciones y por qué hay tantas cosas que a uno le pueden parecer medio huevonas? Y tiene mucho que ver que si eres de la montaña o si eres del desierto. Por ejemplo, cuando uno dice, oiga, ¿por qué será que los musulmanes y los judíos no comen cerdo? Entonces, Por ¿por ejemplo. qué? Pues porque, parce, el cerdo es muy difícil de criar en un desierto. El cerdo, o sea, yo no sé la gente que acá, que haya tenido un campo, un criadero, que su familia haya sido campesina, pues ustedes saben que el cerdo se revuelca en todo lado porque le da mucho, ¿qué? Mucho calor. Entonces, era muy difícil usted tener, o sea, ser del desierto, llevar unas comunidades que eran nómadas en su momento y llevar cerdos, huevón, le ibas a gastar el agua al cerdo, le ibas a gastar tus víveres al cerdo, que es una comida muy rica, pero entonces ahí viene cómo los seres humanos nos basamos en muchos imaginarios. Hay un libro muy interesante que se llama Animales a Dioses, que es de un man que se llama Harari, Noah Harari, y él dice que los seres humanos, los sapiens, sobrevivimos como alimentando imaginarios, no solamente la religión, Dios, el dinero, el amor, todos estos imaginarios, estas cosas en las que una multitud puede creer y puede como agruparse como sociedad creyendo en ello. Entonces, si yo te digo a ti, ven, es que si llamo a este cerdito por el desierto, parce, nos vamos a gastar nuestras cosas y nos vamos a gastar nuestra comida, tú me vas a decir, uy, pues la carne de cerdo es rica. Y de pronto te vas a llevar uno o dos cerdos, pero si yo te digo, te vas a ir para el infierno, te vas a condenar, esto lo mandó fue Dios, pues tú vas a generar un temor y tu pueblo también va a generar un temor y sobre ese temor va a haber una regla política. Claro. Entonces, no es lo mismo ser farsi de la montaña y tener otras costumbres que ser del desierto y ser de estos pueblos que necesitaban, digamos, un conjunto de reglas para sobrevivir como pueblo. Pues es que, digamos, ahorita que hablas lo del cerdo, tú me haces venir a la mente un libro que leí alguna vez sobre esoterismo. Y el libro era como manual para el principiante del esoterismo. Y hablaban que el cerdo no lo consumían porque era un animal sucio, era un animal asqueroso. Y de hecho en ese libro decían que el problema del cerdo dentro de eso era la gran similitud que tenía la carne humana con el cerdo en el sabor, en la cocción y en la forma en la que se veía. Tú de pronto sabes algo de eso y de pronto me sacas esa dudita porque en Eh, algún momento no la resolví, la verdad. Sí, pues teológicamente está, digamos, en la Torah clasificados animales puros y animales inmundos, que son estos animales que, por ejemplo, son mamíferos, pero tienen pezuña. Entonces, digamos que tenían como unas labores en la tierra de, pues, animales inmundos, porque limpian la tierra, o sea, se encargan de comer heces, de comer. De hecho, hay muchísimos animales inmundos, demasiados. Eh, y hay una historia muy interesante en el misticismo judío que habla un poco de eso que tú dices, y es que más o menos en la creación, o sea, es que yo particularmente no soy tan amante de las religiones como de las místicas de esas religiones. Por ejemplo, de la cábala es una locura que bien lo podría llevar a uno a que Dios no existe y se lo cuentan los mismos judíos. O sea, digamos, bueno, es un rollo ahí que pues, de pronto después podremos ampliar, pero el punto es que Tranquila, mi ellos amor. dicen que es Ese como venir. que es como un ensayo, o sea, que el cerdo es como un ensayo de los ángeles, más o menos, cuando estaban haciendo creaciones y por lo menos algún día escuché a un cabalista hacer un comentario, yo no lo he visto, si ustedes lo han visto me cuenta, pero dicen que ver, por ejemplo, copular a un cerdo es muy parecido a un humano. Uy. Entonces, El no lo cerdo. sé. ¡Uh! Y ¿Tienes tu los, perra y todo? tienes tu cerda. Ajá, me imaginé toda esa película y, uy, mi amor. Ay, no. Ay, parce, yo no sabía, nunca he visto unos cerdos copulando. Voy a buscar en internet de puro loco.
Ay, muy bueno. Y entonces, Ya me hiciste perder el hilo. No, pues entonces, digamos que frente a todos esos mitos que hay del creacionismo, también puede haber una parte de por qué no se come cerdo, pero claro, cuando algo es mito, cuando algo te lo meten metiéndotelo por el lado de te vas a condenar, te vas a todo mal, pues eso genera una serie de culpas. Las religiones, bueno, una serie de vergüenzas más bien, ¿no? Las religiones son fundadoras de unas sociedades de la vergüenza, es decir, a la gente le da como vergüenza y culpa, más bien culpa, voy a decir, porque ojalá les diera vergüenza, más bien culpa si cometen un pecado porque se van a ir al infierno, pero no les da vergüenza con su prójimo, digamos, no les da vergüenza ética robarse 1.000 millones de pesos, ser malos funcionarios públicos, no sé, cualquier cosa, me explico, es un tema sí. que esas leyes van más hacia la moral y hacia la moral de los pueblos y no hacia la ética, lo cual pues nos convierte en el tipo de sociedades occidentales sobre todo que somos. Una pregunta. Yo siento que esto, no sé, o sea, tú eres experta como en el tema de las religiones y todo esto, pero yo quisiera saber por qué las religiones siguen adquiriendo tanto poder, porque inclusive ahorita en 2024 hay muchos datos que dicen que las religiones han disminuido, pero pues cuando usted comienza a observar afuera, las religiones no han disminuido. El temor a Dios, el temor al comportamiento, el señalamiento, sigue siendo lo que reina la parada en la sociedad. ¿Usted por qué cree que de pronto desde su experiencia y todo lo que ha investigado la religión sigue siendo ese factor tan importante dentro del comportamiento de la sociedad? Primero porque el ser humano es un ser social, como acabaste de decir, le gusta vivir en sociedad. Y nosotros, pues históricamente tenemos otros fenómenos, por ejemplo, en Occidente, voy a hablar de Occidente primero, y nosotros tenemos unos fenómenos que rodean la religión y que están ligados a otro fenómeno que para mí en este momento es más grande y es el colonialismo, ¿sí? Cuando llegaron acá los españoles y los judíos y los que llegaron, pues llegaron con unas visiones religiosas que nos trajeron un desarrollo, porque acá es innegable y así a la gente le duela, digamos, en ese saqueo y en todo lo que hubo para tener algo de Occidente, pues acá los que trajeron educación fueron los curas. De hecho, pues está la Javeriana y está las universidades que están, son de curas y los colegios inicialmente pues son de curas, entonces ellos van a marcar muchísimo la parada en lo que nuestros ancestros y nosotros vamos a seguir creyendo y entendiendo del mundo. Hay una teoría muy interesante que también es una teoría de comunicación y que a la gente le duele, pero puede funcionar bastante para esto. Es una teoría de Castells en una lectura que si no estoy mal, un libro que se llama Sociedad de Poder, donde él dice que tú tienes como unas corrientes neuronales y una sinapsis en tu cerebro que están compuestas de todo lo que tú eres. Entonces tú decías, no, es que mi mamá o yo era testigo de Jehová de chiquito y ahorita eres metalero y no sé si eres ateo o lo que seas, pero seguramente en el momento que tú vayas a tomar ciertas decisiones para tu vida, sean las que sean, tú no te vas a ir hacia el extremo de lo que es ahora tu vida, sino que todo lo que te compone debería tratar de que tuvieras como un equilibrio cognitivo y eso somos muy nosotros, o sea, a la gente, aunque sabe que el chinito no se le va a ir a limbo por no bautizarlo, siempre va a haber un temor, que no puede ser no solamente un temor del infierno, sino un temor de la familia, un temor de, digamos, generar una deshonra y de alguna manera tener que salir de su clan. ¿Sí? Y a eso hay que sumarle todos los colonialismos. Esa palabra religión viene de religar, y esa es la otra cosa. Todos los seres humanos, o la mayoría, tenemos dudas existenciales, dudas que son filosóficas, y como nosotros tenemos, digamos, lamentablemente en nuestros países, sobre todo los latinoamericanos, pues unos bajos niveles de educación, nuestras dudas filosóficas y existenciales se vienen a inclinar hacia las religiones y hacia las cosas que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Y de pronto es raro la persona que decide hacer unas investigaciones más amplias y lamentablemente
tiene que trabajar 12 horas, parce, tiene que mantener una familia con un mínimo, tiene que llegar mamado a dormir. O sea, nuestra sociedad no está diseñada para el pensamiento, está diseñada para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa religión, esa palabra religión es de religar, es un intento del hombre por poner reglas para acercarse a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el que pone las reglas, pues es el más abeja y el que nunca las va a cumplir. De hecho, hasta Jesús hizo una crítica de eso, les dice como, ustedes son sepulcros blanqueados que ponen unos mandamientos que ni siquiera ustedes pueden cumplir para saquear las casas de las viudas, para saquear las ofrendas, para engordar ustedes. ¿Sí? Y era una crítica, o sea, Jesús era como un rabino. Jesús no es el papá del cristianismo, el papá del cristianismo es Pablo. Sí. Pero Jesús era un rabino bien interesante que hacía unas críticas a lo que era la religión de su época y lo que es la religión de todas las épocas. Entonces, en todos los momentos, otra cosa es que en todos los momentos difíciles de las personas es innegable que es más fácil creer que no creer, ¿sí? Si usted no cree en nada en el peor momento de su vida, pues marica, no tiene a dónde arrodillarse, no tiene a dónde llorar y seguramente va a ser muy racional, pero cada cosa va a ser más dura para usted. La gente que se arrodilla y ora, pues quiere descargarse y buscar consuelo en algo que piensa que está más allá. Entonces también es una descarga, puede ser un pajazo mental, pero también es una descarga mental y emocional, ¿sí? Entonces se trata un poco de todo ese caldo de cultivo de muchas cosas. Se me deja pensando en varias cosas. La primera de las cosas que más me deja a mí frío es En los cómo... cerdos, ya sé, pero No, después de los cerdos eso... ya los superé. De hecho, ya acabo de ver un video de cómo es ¡Ay, no! sí ¿Y sí? es sexy. No mentiras, vaya, miren si quieren, pero después de este programa van y miran cómo es eso. Pero tú dejas algo muy sobre la mesa que me parece muy interesante. Uno, la justificación de la educación de los colegios, las universidades y todo el rollo. Dentro de las cosas que yo he investigado me he dado cuenta que todas estas instituciones fueron diseñadas para que las personas a las cuales se les iba a educar allí siguieran las normas de la iglesia, ¿cierto? Entonces es un negocio redondo porque, bueno, yo te educo, te permito que crezcas dentro de la jerarquía social y económica, pero pues sigues creyendo mis normas. Y obviamente en 2024 hay mucha gente que no es cristiana, va allá, estudia y todo el rollo, pero sí se genera el mínimo, la semilla pequeñita, que es ese miedo y esa duda que tú y yo mencionábamos. Hay algo que siempre me genera a mí mucha curiosidad. En Colombia y en América Latina no se respeta el término laico. Usted puede declarar, este colegio es laico, pero no se respeta porque todas las personas que vienen desde sus papás con una educación mínimamente cristiana, o sea, con el simple hecho de que usted sepa quién es Jesucristo, ya no es laico. Usted ya sabe por lo menos quién es ese man. Entonces, comienza usted con ese temor, ¿cierto? Con esa duda, con esa existencia, con esa cosa. Si usted desde niño no le dicen quién es Jesús, ni quién es el diablo, ni quién es el infierno, ni que hay nada al otro lado, qué chimba, porque usted se va a quitar un yugo de este y de pronto nacen las nuevas religiones y puede creer en cualquier cosa, puede creer en San Instagram, en San Facebook, en San Meta, lo que sea, pero se desliga de todo esto. En temas de educación, yo que había escuchado a un español dando una cátedra sobre que los latinoamericanos deberíamos estar agradecidos porque gracias al descubrimiento de América, entre comillas, porque es más como la conquista de América, ellos se vanaglorian y se sienten orgullosos de haber dejado universidades y escuelas, ¿cierto? Y uno coge y dice objetivamente y dice, pero venga, ¿por qué se siente orgulloso de robarme lo que yo creo, robarme mi idioma, robarme lo que yo soy, ¿sí? Y meterme lo que usted me metió a mí a la fuerza. Y además de eso, que ahorita en 2024 usted diga, es que gracias a nosotros usted ahorita piensa, pues, o sea, como que eso es algo totalmente, para mi concepto es estúpido y es un tema de ego muy hueputa, como para que alguien venga y me diga a mí ahorita que es que nosotros éramos brutos, que nosotros no sabíamos de nada, que nosotros éramos personas que no teníamos ningún comportamiento ni absolutamente nada que ofrecerle a la sociedad. Nosotros ya éramos una sociedad de cosas desconocidas, de cosas que nunca podremos saber cómo hubieran sido, porque sencillamente no nos dejaron ser. Entonces a mí me caga, uy, de verdad, eso me caga resto, que muchos españoles y muchos religiosos vengan a decir que es que gracias a Cristo hablamos español, que es que gracias a Cristo tenemos una educación y una universidad y un tipo de esto. No,
Los incas tenían métodos también de educación, los aztecas tenían métodos de educación, todas estas culturas tenían métodos de educación porque la educación pareciera que fuera intrínseca entre nosotros y de alguna u otra manera el papá le enseñaba a su hijo cómo sembrar y los trucos de cómo tratar la tierra para que todos esas siembras escalonadas que tenían los incas, por ejemplo, funcionaran y optimizaran el crecimiento de las plantas que se sembraban allí. Entonces, no éramos estúpidos, no éramos brutos, simplemente llegó una persona que tenía más plata, que tenía más armamento, que tenía cosas, inclusive si de pronto tú lo traes aquí a colación, muchos de los indígenas y de las personas que estaban en América Latina fallecieron fue más por enfermedades y otra cantidad de cosas. Entonces, a veces sí siento que la religión intenta limpiarse todo el tiempo y como coger y decir, es que nosotros hicimos, nosotros hemos implantado, pero nosotros no, la religión nunca ha permitido que exista una sociedad sin el reconocimiento de esa persona, porque inclusive hasta los mismos satánicos, hasta los mismos ocultistas, hasta las mismas religiones, cualquier religión alrededor del mundo tiene la idea y la concepción de que existe un patrón de los patrones, que es el Jesucristo, ¿cierto? Y que existe un más allá y que ese más allá o puede ser algo bondadoso o puede ser algo maléfico. Entonces es como ese ego y esa percepción de que realmente tenemos que ser agradecidos. ¿Agradecidos con qué? ¿Sí? Eso es algo que, no sé, a mí me parece Pues que a veces mira, hablar de las religiones yo, es yo bien, no bien, estoy, bien, yo bien no estoy difícil. hablando, no estoy hablando de ningún agradecimiento, porque de hecho No, yo lo lo digo que por el te video dije en que, español que te dije. tranquilo, de hecho creo que lo que primero que mencioné fue que señalo profundamente que hay un gran fenómeno que todavía afecta a Latinoamérica que se llama el colonialismo. Sin embargo, hay un par de píldoras que históricamente nos tenemos que tragar, aunque no nos gusten, y te las voy a contar. Espero que no me sigan a lincharme a mi No, Instagram, por para nada. favor, pero yo pienso que todas las cosas hay que situarlas en sus justos contextos históricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegó la agresión y, digamos, la conquista a los pueblos de Estados Unidos? ¿Cómo llegaron los puritanos a Estados Unidos? Ellos dijeron, ah, eres indígena, boom, marica, el exterminio total. ¿Cómo se hizo en Latinoamérica? Con un proceso, pues, obviamente terrible, digamos, claro que muchos indígenas inicialmente caen por las enfermedades y por otras razones, pero aquí al final decide hacerse un proceso de blanqueamiento que va a tener que ver mucho con lo que ahora nosotros conocemos como colonialismo. Pero entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Si tú lees o si ustedes tienen la oportunidad de leer las primeras crónicas que se muestran, que escriben los conquistadores, son una vaina absolutamente desgarradora. O sea, a los niños los cogían, los violaban y los ponían a comer tierra para que se volvieran fieros. Pensaban que esta gente no tenía alma y les hacían cualquier suerte de cosas, que esto está perfectamente documentado en las crónicas de India, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos frailes que empiezan a preguntarse y a filosofar, y por qué no, digamos, no toda la religión es enseguecimiento. O sea, hay grandes pensadores de la religión, eso es innegable, sobre todo en los primeros tiempos, y bueno, de los primeros tiempos del catolicismo. Lo que pasa es que hay unas tiras ahí que cortar que son muy determinantes en lo que uno acaba pensando. Y ellos empiezan a decir, oiga, ¿será que esta gente tiene alma o no tiene alma? ¿Sí? Y son esos frailes, Fray Bartolomé de las Casas y otros tantos, que empiezan con el gobierno, con la monarquía española, a decir, hey, tenemos que tratar mejor a esta gente, tenemos que educarlos, tenemos que, obviamente educarlos, pues ¿cómo los iban a educar? Pues educarlos para que los entendieran y educarlos para poderlos dominar, pero también educarlos para hacerlos sobrevivir. Y eso es algo que la gente no está muy pendiente. De hecho, si tú te fijas, cuando fue la independencia, las personas que se querían quedar con el virreinato y que no quería que se dieran esa independencia eran justamente los indígenas. Eso también está ampliamente documentado. ¿Por qué? Porque fue el virreinato el que le preservó esos derechos. ¿Que se los preservaron mal, huevón? ¿Que trajeron negros? Sí. ¿Que
que lo que te estoy diciendo es que todos estos procesos de mestizaje y de blanqueamiento, y entonces se dieron los criollos y se dieron estas jerarquías, sí, pero en ese momento histórico donde ya había pasado esta conquista, donde ya había pasado ese saqueo, les permitió sobrevivir y de hecho les permitió que en Latinoamérica, bueno, eso, y sobre todo, por ejemplo, en la Gran Colombia y tal, porque en Argentina y Chile, pues ha sido un exterminio de los indígenas por Los este mapuches. colonialismo extremo, pues nosotros tenemos pueblos indígenas, que qué mal, huevón, que están aislados, que no se les reconoce, pero nosotros tenemos múltiples idiomas y ojalá la gente dejara de ser tan colonialista y no solamente quisiera aprender inglés, sino también quisiera ir allá a tener una experiencia con lo de los taironas. Somos demasiado egocéntricos para hacerlo, pero está en nosotros quitar ese colonialismo en este momento de la historia con el conocimiento que tenemos, pero no podemos decir que estas personas que hicieron una lucha política, ¿sí? Desde sus creencias y desde lo que sea, por salvar estas personas desde su nivel de conciencia, pues entonces no, todo mal, son los unos hijuetantas, ¿ves? O sea, como que hay que ponerse en el sitio de la historia con las gafas, viendo qué era lo que estaba pasando en ese momento. Hay algo que citas ahí que me parece muy interesante. Yo alguna vez, es que a mí mi memoria para los nombres me nubla un poco, pero alguna vez leí un libro donde estaba una crónica de descripción de cómo algunas de los pensadores que se preguntaban, ¿será que esta gente tiene alma? Y resulta que en el momento en el que esa persona se hace la pregunta, no dice como vamos a ayudarlos, ¿cierto? Sino que piensa, si esta gente tiene alma y yo los estoy matando, me estoy convirtiendo en un asesino y por ende no voy a agradar a Dios. Entonces fue más el terror y el miedo, ¿cierto? De ser un asesino ante los ojos de Dios que realmente pensar en las personas como individuos, ¿ves? Entonces, Claro, es pero yo como que tengo yo una siempre pregunta a siento, ti. dime. Sí, exacto. Pero si tú, digamos, tú estás en peligro de muerte, Ujú. ¿tú eres ateo o no ateo? No, yo no soy ateo. Yo creo en una espiritualidad, pero ¿Crees? no ¿Eres en nada como cristiano. agnóstico? Ok, listo. Sí, más como Me agnóstico. pasa un poco a mí también así. Listo. Resulta que hoy estás en un tema de supremo peligro porque te cogieron unos, no sé, los ateos descalzos te secuestraron hoy y te pusieron un revólver en la cabeza, huevón, no sé, y resulta que hay una monjita súper creyente, camandulera, pero con la oratoria necesaria desde tus creencias para salvarte la vida en ese momento. ¿Tú qué dices? Maldita religiosa. ¿Por qué me salvo? O dices, huevón, en este momento de mi vida, en este segundo, huevón, para algo me serviste, ¿sí? Es, algo así No, le pasó a los indígenas. no. Yo O sea, ahí sí te digo una cosa. tú te Yo te vas digo para el una cosa. papayo. Te voy a responder. Yo estaba frente a la muerte en 3 oportunidades y en ninguna de las 3 me he arrodillado ante ningún Dios. No, pero Simplemente yo no te estoy me he diciendo que te sentido, arrodilles a ningún sí, Dios, sí, te estoy pero diciendo, si tú hay me una traes a mí como persona, la voz si hay un... No, 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 de la no la voz, tranquilidad, no, a la través voz de la de la monjita. tranquilidad, te estoy diciendo. No, la monjita que te va a calmar a ti ni a nadie cuando uno se va a morir. Digo, si la monjita tiene el poder en ese momento de interceder por ti, no ante Dios, pues ante tu captor, ante el ateo Ah, descalzo que ya. te tiene acá, y esa monjita marica, por la razón que sea, lo convenció, porque la monjita de pronto tú le caes mal porque eres agnóstico, pero la monjita tiene como una moral que le está diciendo salve a este huevón y te salva, tú dices, ay, no, usted a mí no me venga a salvar porque no, es exactamente, o sea, como en el No, momento de yo la sí soy historia que más estás, dulce. No, yo lo siento, monjita, váyase a su mierda, la verdad. Yo prefiero morirme. Mire, yo le voy a hacer una cosa, y yo no sé si los metaleros que siguen este canal piensen igual, pero una regla de mi vida es no pisar una iglesia. Yo desde que tengo 13 años no he pisado una iglesia, no he pisado ni nada, ¿cierto? No, mentira, desde los 13 años no, porque yo hice una tesis en 10º, hice un hiciste trabajo tu bar sobre mitzvah. religiones. No, yo ni siquiera estoy bautizado ni nada de eso. Desde que yo las veces que visité
templos fue para hacer una investigación de cómo se percibía y escribí un trabajo para el colegio sobre cómo eran los cultos religiosos y esto lo he contado en varios lados y a partir de ese trabajo no volví a pisar una iglesia en mi vida, ¿sí? Yo me casé por lo civil y no contraté ni curas ni nada por el estilo, sino llevé un man y le dije, papi, hágame toda la vuelta que la señorita aquí presente quiere casarse, pero pues ella lo sabe, ella sabe que yo soy ultra radical en eso. Yo creo que la cosa en la que soy más radical, ¿sí? Yo no tengo ningún lío en sentarme a hablar aquí con un cura y todo el rollo, pero no me verán pisando una iglesia. Y también he tenido la oportunidad de estar frente a la muerte. Una vez casi me ahogo en un río y en lo último que pensé fue en Dios y en decirle a Dios, recíbeme allá o algo así por el estilo. No, más bien me relajé y me quedé pensando como, ve, lo hice bien, intenté hacerlo todo bien y tal, y sentí que era mi momento y cuando me volví a despertar estaban sacándome el agua y todo el rollo. Entonces, creo que de alguna u otra manera a mí el metal me ha dado la fortaleza suficiente de ver todas las cosas que tienen que ver con religiones, todas las cosas que tienen que ver con dioses, todas esas maricadas que tienen muchas personas en la cabeza como algo innecesario, ¿sí? Si hay otra cosa allá al otro lado, la frentearé cuando esté allá al otro lado, porque desde aquí no puedo hacer ni chimba. Aquí lo único que yo puedo hacer es estar bien, estar tranquilo, no afectar a nadie y velar por mi beneficio y el beneficio de los míos. ¿Sí o qué? Ya lo que Bueno, pase de ahí para allá, que si usted roba, mata, papi, eso es su problema. Que si en algún momento me toca a mí un pepazo en la cabeza, una puñalada, no lo sé, porque en el metal, así como somos radicales con el mundo y con nuestra familia, también lo somos con la sociedad. Muchísimos metaleros y crecimos en barrios muy fuertes donde había ñeros, ladrones, intentaba robarnos y uno decía, bueno, pues si nos toca darnos en la jeta, venga, compadre, aquí lo resolvemos. Y estoy seguro que muchísimas personas ven a los metaleros como, uy, no, este man está con el patas, este man con tal. Y de alguna u otra manera eso ha mostrado que uno sí tiene esa fortaleza. Yo no soy un metalero como de lujo y de poser y de que está en mi imagen y que me quiero ver rudo, no. Yo realmente sí, todo lo que hablo y todo lo que digo y todo lo que vivo en mis letras, en mi banda, en todo, lo aplico a mi vida, ¿sí? Yo no me voy a poner a arrugarme que si me voy a morir, que si estoy en alguna situación, ay, sí, Cristico, acuérdese de mí. No, huevón, ¿por qué? ¿Por qué voy a tener que arrodillarme al final si la vida que he vivido la he vivido con orgullo, la he vivido digno, la he vivido fuerte, como para que al final tenga que agacharme la cabeza? Si una monja viene a interceder por mí, lo primero que le voy a decir es cállese, no se venga a meter de zapa porque esto no le incumbe a usted, ¿sí? Su moral y su de buena los posición, indígenas, sí, no, de la buena, moral y la posición de la monja le incumbe a ella. Y si ella va a interceder por mí, no intercede por mí como humano, sino porque algo le está remordiendo la claro, conciencia a ella. claro que sí. Entonces, fuck you para todos esos cuenticos chimbos de pastores que vienen a solucionarme a mí la vida. Yo soy lo suficientemente fuerte para solucionar mi vida y soy lo suficientemente capaz de adquirir el conocimiento necesario para resolver mi espiritualidad a mi acomodo y a mi gusto y que realmente me satisfaga a mí, no a una sociedad o a un culto. Y esto es uno de los mayores rayes que tienen los pastores, porque usted habla con un pastor y usted le habla de esto y el man, no, usted es un hereje, ¿cómo no reconoce la verdad en la Biblia? No, es que no la reconozco y no la voy a reconocer porque la he leído, porque la he visto, porque veo y observo toda la sociedad que gira alrededor de ese libro. Porque usted no se ha dado cuenta, pastor, amigo monje y todas esas chimbadas, que usted solamente gira su vida alrededor de un libro. Y hay muchísimas perspectivas de la realidad como para que un solo libro me diga cómo debo actuar. Entonces no tiene sentido para mí. Discúlpame que sea como tan radical y directo, pero si no soy No, es que incisivo yo en esto, la gente a no te veces toma a los estoy, metaleros como tontos y como fantoches y como ficticios y no lo somos pues no en sé, ningún momento. nunca, Entonces estoy nunca bien bacano tomaría, contarlo. yo nunca tomaría a los indígenas como tontos, fantoches No, yo no hablo de o indígenas. como, no, yo sí, o sea, lo que estoy diciendo es que aunque a la gente no le guste y le parezca, digamos, algo radical, fueron justamente estos frailes pensando, bueno, pensando en salvarse o pensando en su moral, pues claramente todo el mundo, bueno, yo no mucha, yo la verdad no tengo mucha moral, yo tengo un profundo sentido de la ética, moral no, pero fue su sentido de la moral lo que permitió que estas poblaciones continúen hasta el día de hoy. Tanto que, vuelvo y repito, ellos mismos eran los que no querían que el virreinato se fuera porque sabía que ya con los criollos acá ya era otra ley y les iban a dar re duro. Y eso fue lo que pasó exactamente. O sea, los indígenas fueron relegados a pocos territorios pues de la Latinoamérica de la que ellos fueron primeros pobladores.
aunque a nosotros nos cueste reconocerlo. No, sí, es totalmente válido. De hecho, me hiciste acordar de una historia. Hubo un indígena guerrero fuerte que en algún momento le hizo historia, creo que se llamaba Tupac, y este man lo iban a matar frente a todo el mundo y le dijeron, parce, usted puede ser salvado, parce, lo vamos a ejecutar, pero si usted reconoce a Jehús como su Dios, usted va a ir al cielo. Y este man les pregunta, yo no sé si esto sea mentira, parce, no me acuerdo. Sé que vi la información en algún punto, de pronto en un video o en alguna vaina la leí, pero este man le pregunta, ¿en el cielo están los españoles? Y él le dice, claro que sí. Dice, entonces yo no quiero ir a ningún cielo. A mí Bueno, déjeme morir. seguramente, No, y es que así seguramente. debe ser. ¿Qué tal eso? O sea, es que en el hecho que usted reconozca el cielo en su vida, usted ya queda sobre ese yugo. Usted ya queda metido ahí en ese yugo. Y por eso es que muchas personas actúan bajo la presión del temor y no por la decisión de su propio bienestar. Si usted necesita del cielo para actuar bien, para ser honesto, para ser trabajador, usted no es nada de eso. Usted simplemente es una persona presionada de una manera conductual. Y ahí en ese punto usted está en el premio y en el castigo. Por ende, usted no es libre de absolutamente nada, porque usted necesita una condición para poder actuar. Entonces, busque más bien su libertad de verdad en vez de estar leyendo libros culos como la Biblia que no tienen ningún sentido, parce. Hay muchos más libros que le enseñan más cosas. Y si usted Igual mira, lo peor es inclusive, que lo peor es dime, que yo creo que la gente ni lee la Biblia, o sea, eso es una mentira. Yo no conozco muchas personas que sean religiosas y se hayan leído la Biblia, bueno, salvo los protestantes, pero sin un... Es que mira, es que el problema, ojalá uno pudiera, fuera tan fácil como decirle a alguien, hey, sal de tu marica, la gente en nuestros países no tiene ese nivel de educación. O sea, esto es un tema muy social y muy político, ¿sí? Es eminentemente político. La gente le enseñaron que si leía la Biblia se volvía loca. A la gente le enseñaron que la Biblia era un libro muy difícil de entender. Al final, la Biblia es un libro histórico que tiene unos proverbios, unos poemas y o sea, es decir, es un libro lleno de historias, es un libro eminentemente literario también, digamos, no histórico porque tiene unas fechas fijas, pero digamos, tiene como una cronología de cosas y no es que tú te vas a volver loco por leer eso, es que tú te vuelves loco porque no sabes leer, porque te da pereza, porque no sabes entender. ¿Y por qué no sabes entender? Por lo que te acabé de decir al inicio, porque la gente trabaja 12 horas por un mínimo para sacar adelante a sus pelados, porque no entiende la moral en la diferencia entre ética y moral, entonces le da miedo que el pelado se le tuerce y prefiere meterle en la religión porque no va a tener ese otro conocimiento, porque aquí pues los dueños de Latinoamérica son unas pocas familias y el resto come mierda desde que nace hasta que se muere. tal cual. Mire que ahorita que usted hablaba de eso, yo sí quiero de verdad, parce, oyente, YouTube vidente que está ahí viendo Curse Metal Empire. Y si de pronto usted es una persona que es creyente y tal, todo bien, hágale, viva su vida, porque es que su vida y yo no estoy aquí, pues, un evangelizador del metalerismo. No es nada de eso. Pero sí, de alguna u otra manera, creo que el criterio, ¿cierto?, de la religión en la sociedad de la familia, ¿cierto?, en la parte familiar de la sociedad, perdón, eh, pasa lo mismo que pasa hoy en día con los teléfonos. Muchas familias y muchos papás, debido a que pues fueron padres muy jóvenes o tienen trabajos extenuantes que no les permite desarrollar adecuadamente la educación de sus hijos, descargan en la religión esa responsabilidad. No sé si usted se ha dado cuenta, Jarlier, es que se me olvida su nombre, parce. Dígame, Yagis. Yagis, ese no se me olvida. Yagis, no sé si usted se ha dado cuenta que muchos papás hoy en día descargan la educación en el teléfono porque mantienen a los niños en cinta, ¿sí o qué? Y lo mismo pasó con la religión antes de que hubiera tanta tecnología. Entonces los papás tenían una herramienta de un rejo imaginario, ¿cierto? Y el rejo era, si no haces tareas, Dios se va a poner triste contigo, el ángel de la guarda no te va a cuidar esta noche, la Virgen va a llorar, sí, todo ese tipo de connotaciones. Ah, pero hiciste algo bien, el ángel de la guarda te va a dar una recompensa, papito Dios te bendice, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, siento que primero, si la religión y la conquista española nos trajo educación, nos trajo una educación de mierda. ¿Listo? Por eso somos países tercermundistas. Parta de ese hecho. El resultado de 2024 es que somos un país de mierda con unos criollos que se quedaron en el poder y puta y nos tienen metidos en la mierda.
nos tienen allá jodidos, porque somos una tierra rica, enriquecida como un hijo de putas, pero somos pobres, ¿listo? No estamos educados, claro que no estamos educados, porque a pesar de que tenemos un pensum académico donde nos dan matemáticas, matemáticas sociales, estadística y muy pocas cosas en la parte de la preparatoria y del bachillerato, perdón, y no tenemos tampoco, no desarrollamos ni siquiera un criterio. Nosotros salimos de bachillerato a mirar qué hijo de puta nos bota la vida o qué nos meten a hacer, porque ni siquiera nos desarrollan a nosotros como adolescentes. Y todo este tipo de cosas a 2024 nos arroja una de las poblaciones más brutas, más controladas, ¿cierto? Como que de alguna u otra manera salimos y decimos, no, yo no pasa nada. Entonces la iglesia le ofrece a usted, si usted va a misas, la iglesia le ofrece a usted una oportunidad de trabajo y lo encamina por el mismo camino. Entonces realmente somos burritos, somos así personas que tenemos dos cositas aquí a los lados de los ojos y vamos mirando hacia adelante. Bueno, somos no, porque yo no me considero de ese parche. Pero sí siento que de alguna u otra manera en 2024 el resultado de todo lo que hizo la conquista es un bodrio, es una mierda, porque realmente estamos jodidos. Tenemos gobernantes peyes, tenemos corrupción por doquier, tenemos países que nos utilizan como se les da la gana, tenemos una cantidad de cosas que hoy en día, hoy, es que no estoy hablando mierda, vaya mire las empresas, vaya mire el tipo de contrato que le da a usted una empresa, vaya mire usted la calidad de educación que le brinda una universidad, así sea pública o privada. Yo sé que hay mucha gente de la pública que va a salir a decirme, no, eso es una chimba, y la de privada igual. Pero a comparación de otras universidades y las posibilidades laborales que se obtienen después de salir de esas universidades, es el resultado que nos cataloga a nosotros como un país pobre, como un territorio pobre, y no deberíamos serlo. Entonces la religión tiene muchísimo que ver con esto, y si nosotros desde aquí, desde las redes sociales y en este tipo de charlas tan nutritivas, tan bacanas, tan tesas, no generamos un mínimo criterio diferente, un pensamiento más preventivo con este tipo de cosas, pues nos vamos a quedar siempre en los mismos. Yo sé que mucha gente que me ve hoy en día tiene hijos, tiene sobrinos, y si usted logra sacarle de su cabeza a sus hijos el miedo al más allá, es muy posible que crezcan como personas muchísimo más libres. No sé, ¿tú qué opinas, Yagis? Sí, opino lo mismo. A mi hijo, yo tengo un hijo, por ejemplo, y yo sí le enseñé la religión, nunca lo bauticé, le enseñé religión, pero para que escogiera, porque considero que no, digamos, no mostrarle el mundo a un hijo, pues hace que el hijo después se sienta muy perdido y no encuentre esos equilibrios en ese mundo que después va a ir a explorar. Él es agnóstico en este momento. Y pues es un chino tranquilo, bien, decente, que se enfoca en su universidad y en su mundo. Entonces, creo que sí. Y también pienso que el empobrecimiento tiene que ver mucho más con nuestra herencia de Occidente, porque no es así en todas las religiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en el judaísmo está prohibida la pobreza. O sea, tienen Sí. normas comunitarias de ayudarse todo el tiempo, de estarse acompañando. Entonces, mientras que el mundo andaluz, el Islam, florecía en los inicios de la Edad Media, y mientras que el judaísmo florecía en los inicios de la Edad Media, Occidente estaba en un profundo oscurantismo. ¿Y eso por qué es? O sea, volvemos otra vez a la historia. Yo creo que tus oyentes ya van a estar como, esta vieja sí es cansona, parece Hágale, una hágale, mi amor, profesora, hágale. Es que eso eres una profesora. pero lo que pasa es que la iglesia de Jesús no fue la misma siempre, ¿no? Entonces, Sí. primero que todo, esa primera iglesia estuvo muy ligada con el judaísmo. De hecho, hay unos libros muy interesantes de un judío, un cabalista en este momento. Se llama Mario Sabán, tipo muy inteligente. Tiene un libro que se llama El judaísmo de Jesús y otro que se llama El judaísmo de Pablo. Y ahí uno va a entender filosóficamente y cuáles eran los contextos que estaban pasando ahí, porque Jesucristo claramente no fue el fundador del cristianismo, sino Jesucristo fue un judío y fue un rabino, digamos un rabino de la calle un poco, un rabino sin educación, pero que eso también era permitido en el judaísmo de ese tiempo, que no era judaísmo, sino eran un conjunto de sectas, como los fariseos, los saduceos, una gente que siempre se dedicó a disertar. Entonces, una diferencia entre los judíos y los cristianos es que los judíos
buscan el centro de pensamiento en todas las cosas. Para un judío casi que la fe es lo último, el razonamiento es lo primero, mantienen su fe, pero bajo un razonamiento. El cristianismo era parecido en sus primeras épocas, cuando ellos eran la iglesia del pescado, la iglesia que era perseguida, esta iglesia que era perseguida por los romanos, era una iglesia pobre, era una iglesia socialista, porque era una iglesia, pues, bueno, digamos, voy a utilizar ese término socialista en el sentido de que era una iglesia que compartía todas sus cosas, pero es una iglesia que cuando es abrazada por el imperio, cuando Constantino se está fumando algo y está fumando, no sé si está fumando opio, pero yo pienso que sí, es mi teoría respetable, de que el man se estaba fumando ahí su opio y vio una cruz que decía en este signo vencerás y dijo, me monto en el cristianismo porque quiero ser emperador, y empieza un proceso para hacer del cristianismo la religión del imperio, y entonces cuando nos casamos religión política se vuelve muy compleja la cosa, y es donde empiezan a decirle a los cristianos, a diferencia de los judíos, es no se preocupe, sean pobres acá, pequen todo lo que quiera, págueme con prebendas, págueme con cositas. Entonces, si usted era un marqués, pues usted tenía mucho para pagar, ¿no? Usted tenía mucho para comprar el cielo. Ahora, si usted era un pobre, pues le tocaba camellar más duro para cometer un pecadito. Y le enseñan a los cristianos, a esta religión de Occidente, le enseñan que la pobreza es una virtud. Para los judíos la pobreza no es una virtud, ergo Israel es una potencia mundial con los pocos recursos que tuvo, pero son gente muy inteligente y muy hábil y saqueadora y lo que ustedes quieran, pero hay un montón de patentes, hay un montón de premios Nobel que tienen que ver mucho con la mentalidad de su religión, que eso es absolutamente innegable, y tenemos un occidente empobrecido porque la gente por ganarse el cielo puede comer mierda todos los 80, 70, 60 años que vivan aquí y no les va a importar porque quieren ganarse el cielo. Entonces digamos que desde la mentalidad de donde se ponen estas religiones, pues es una vaina bien impresionante. O tú mencionabas algo ahorita al inicio, cuando te estaba escuchando, que decías, no, es que aquí los cristianos y se dedican a parir y se dedican a no sé qué, y son machistas y son una cosa y son otra cosa. Los musulmanes también se dedican a parir. Los musulmanes, las mujeres pueden tener 4 esposas, pero si usted tiene 4 esposas, a las 4 les tiene que tener casa, a las 4 les tiene que dar el mismo vestido, a las 4 les tiene que dar el mismo amor, que no sé cómo se medirá eso, ¿sí? Y usted puede tener todos los hijos que quiera, pero los mantiene, y las mujeres nunca se van a quedar sin herencia, ¿sí? Entonces, y la gente dice, oh, qué machistas son los musulmanes. Sí, pero los latinos tienen 7, 8 chinos, los dejan botados y las mamás están allá demandando después para que les den 100,000 pesos por el resto de sus vidas, cuota que los desgraciados no pagan, pagarán 1 o 2. Entonces, pero somos sociedades liberadas. No, somos sociedades también machistas. Lo que pasa es que nuestro machismo nos parece más lindo y el machismo religioso de ellos nos parece un bodrio, porque nosotros somos así, tenemos una moralina ahí media pendeja. Ven, una pregunta, tú ahorita que citas eso, es muy interesante ver cómo otras religiones tienen una cantidad de condiciones, pero yo me pregunto, o sea, digamos tú que has leído tanto sobre este tipo de historia, ¿por qué América Latina nunca se ha planteado una religión propia? O sea, digamos, o sea, si tuvieras el resultado del cristianismo, del catolicismo y de todas estas religiones judío-cristianas y puestas en Centro y Suramérica, no han dado un buen resultado. O sea, yo creo que en 2024 nos hemos visto como países jodidos, y los que tienen plata en América Latina, que son de las raíces de las religiones judío-cristianas, son muy pocos, son los pastores de las iglesias. Digamos, en Bogotá me acuerdo de esa Manantial, el pastor de esa iglesia, papi, o sea, el billete de la vida. Esa quedaba como en la 68,13, había una que quedaba en la... Esa, Avivamiento, había una que quedaba en la Cali con 13 también, Esa es habían 2. Manantial. Eso, una sobre la Cali, que era como ahí cruzando o sea, la 13 quedaba aquí, la Cali acá y quedaba a este lado, y la otra quedaba sobre la 13 al mano derecha antes de llegar a la avenida Ciudad de Cali. Y son potreros de iglesias, o sea, son los locales, compadre. La Bethesda también, sí. Sí. Entonces, el cristianismo ha demostrado que la plata está concentrada en espacios muy reducidos, porque la gran mayoría de borregos que van a estas iglesias
no gozan de la misma plenitud económica de la que gozan los altos mandos de estas iglesias. Entonces el cristianismo es evidente, el cristianismo es descarado, el cristianismo le dice, vamos a vivir bien, vamos a estar chimba, pero tú en la tierra ves ese pobre que es mejor visto a los ojos de Dios, mientras que yo sí vivo la vida chimba de la manera económica. Y eso ha tomado muchísimo, muchísimo poder, ¿cierto? Porque inclusive ya hay muchos movimientos cristianos que ya están brincando la alambrada a la política. Y ellos llegan con toda su vaina, con todo, o sea, llegan con su ejército de borregos dispuestos a hacer lo que sea por esos representantes. Y estoy seguro que esa gente se va a tomar muchísimo más poder. Está el Mira, creo que se llamaba ese Sí, es un movimiento partido cristiano, político ese partido político, también. el Mira, habían más, parce, es que tampoco tengo la memoria, yo hace 3 años que no estoy allá. Entonces, todo ese tipo de movimientos y esto han demostrado, o sea, en 2024 se ha demostrado, parce, o sea, no me lo invento, mire alrededor suyo, ¿sí? Que la plata y la jerarquía dentro de las religiones y todo ese pensamiento judío-cristiano a los únicos que beneficia son a los pocos que están en la cabeza jerárquica, igual que el papa, igual que los obispos, igual que los curas, igual que toda esta vaina, ¿sí? Entonces yo no entiendo por qué no han aparecido filósofos, pensadores, ¿cierto? En vez de estar fumando opio, como decía la señorita aquí, que en Colombia fuman otras cosas, ¿por qué no proponen religiones? ¿Por qué no proponen cultos realmente que hagan crecer a la sociedad en un equilibrio, ¿cierto? Todos somos pobres, partamos del hecho que todos estamos en la olla, tenemos un salario de mierda, tenemos una economía de mierda, pues entonces partamos de la pobreza y comencemos a levantar todo eso, pero parece que el cristianismo ni siquiera sirvió para poder coger y decir, venga, pues pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Y levantemos este país, porque no son capaces ni siquiera de hacer eso. Si usted mira la gran mayoría de altos jerarcas de las iglesias, lo único que dicen es, done que Dios se va a encargar del resto. Usted done, papi, que Dios le va a dar su bendición a usted, porque los individualizan dentro de su propia iglesia. Entonces, ¿qué estupidez es esta? ¿Por qué no tenemos filósofos que propongan religiones ocultos que ayuden a crecer a todos equitativamente? Invitada Yagis. No creo que no los tengamos, creo que por lo que te dije, la teoría de Castells, gobierno y poder, pues la gente tiene sus cosas que nunca va a soltar. Es por eso que este país, aunque la constitución es laico, somos más camanduleros que el y eso no ha cambiado, aunque hay nuevas generaciones. Es por eso que cuando una representante a la Cámara, me parece que fue Catherine Miranda, y cuando el mismo presidente de la República propuso que se cobrara un impuesto a estas iglesias que ganan millonadas, y de hecho el impuesto estaba relacionado más hacia las actividades que no devenían en asuntos de caridad, que son muchos, es decir, por ejemplo, Eduardo Cañas no solamente es la marca Manantial como iglesia, sino es una emisora, son librerías, son cuotas de seminario, entonces estaban hablando un poco de tener ese impuesto y la gente misma se opuso, y ahí vemos un poco a Maquiavelo en su obra El Príncipe y además en su obra La República, de cómo los gobernantes, para mantener estados, digamos, medianamente estables, gobiernos medianamente estables, pues no pueden olvidar su relación con la religión, porque la religión vende el cielo, señores, el cielo es más que el cielo en nuestras culturas, es más que la comida, el cielo es más que una farra, el cielo es más que una mansión, el cielo es la respuesta a la incertidumbre de qué va a pasar cuando yo me muera, a personas que viven con hambre, que viven situaciones de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidad y que necesitan una respuesta más allá de lo humano, y por eso así 10.000 pensadores lo propusieran, es muy difícil que pase hasta que nuestras sociedades no sean educadas, hasta que, es decir, nosotros estamos en una sociedad donde solamente ser de izquierda o solamente tener un pensamiento un poquito divergente ya te hace satánico. ¿Sí? Es decir, o sea, la gente cuando va y dice, mira, estamos en una sociedad tan profundamente camandulera que hace movimientos pro vida, que no quiero entrar, digamos, a discutir con eso, pero hace movimientos pro vida sobre fetos, pero a los niños le pone boticas para que sean falsos positivos. O sea, nosotros estamos en una, o sea, tú proteges la vida, pero antes de que nazca, pero cuando nazca ya te vale 3 tiras. ¿Sí? O sea,
Esto es absurdo. Vea, si algo me ha enseñado a mí la vida, parcero, parcera, Crusader, es que realmente la única forma de modificar esto no es solamente quejarse, es haciendo propuestas, es cierto, es tiempo de hacer acuerdos, es tiempo de encontrar un punto en el cual usted pueda hacer un compromiso consigo mismo y que le genere un pensamiento tan crítico que le genere a usted una solución que le sirva solamente a usted. Esto suena enredado, pero es más sencillo de lo que se imagina. Simplemente piense y ahórrese las situaciones que realmente no le están beneficiando y que lo están engañando. Créame que los cambios individuales, cuando se hacen con criterio propio, generan realmente una conciencia que se vuelve colectiva cuando todo el mundo piensa de manera crítica. ¿Ven? Oye, Y yo tengo genera un los cambios. consejo, yo tengo un Dime. consejo para la gente. Igual dije, los consejos son como el ombligo, están ahí pero no sirven para nada, sin embargo, se los voy a dar y es, dejen de pensar en términos de moral. O sea, la moral es una vaina supremamente subjetiva, en cambio la ética es algo que me habla de mí hacia el ciudadano, de mí hacia el otro. No sirve de nada que yo trate de agradar a un Dios invisible si yo no estoy pensando en el prójimo que está al lado mío, en la persona que está al lado mío, en los derechos y en lo colectivo de las personas que viven conmigo, que habitan conmigo este espacio en el mundo. Y yo creo que si hubiera un Dios le parecería más serio ese tipo de creencia. Entonces cambiemos un poco ese concepto de moral que nos tiene tan subyugados por un concepto de la ética. Seamos éticos, éticos. No, dejemos la moralina y dejemos la huevonada y seamos más éticos. Así es, parceros, seamos más éticos, veámonos a nosotros mismos cómo actuamos con el exterior y ahí nos daremos cuenta de una cantidad de cosas que hacemos, parce. Ya vamos cerrando. Creo que esta sección ha sido maravillosa, frutifantástica, increíble. Entonces creo que de alguna u otra manera hemos aprendido, parce, aquí no hay un evangelizador, pero créame una cosa, si usted se queda esta noche con el pensamiento y decir, hola, sí, vea, tengo que ser más radical, pero no con otros metaleros, no con otras personas estúpidas, no. Tengo que ser más radical con lo que yo pienso y siento, y tengo que ser más radical con mi gobierno, con las religiones y con la educación de mierda que me dan. Tengo que ser más radical con las series que veo, tengo que ser más radical con la música que permito que llegue a mí. Esa es la radicalidad. Pero, parce, ya viene Masacrando el Cine y ahorita viene Total Hate. Creo que hoy nos merecemos mucha interacción de parte de ustedes con Total Hate, así que desahóguese. Ya voy a ir a leer los comentarios, escríbanme ahí, escriban mucho, parceros, porque ahorita los voy a leer y ahorita se abre el WhatsApp para poder compartir todo lo que tiene que ver con el Total Hate. Así que vamos a la siguiente sección, no sin antes despedirme de Yagis. Yagis, qué invitada tan hermosa, me encantó esta charla. Quiero que te despidas de la audiencia. Si quieres quedarte allí, escuchas las otras dos secciones y de pronto si quieres también responder algo del Total Hate, bienvenida. ¿Listo? Ahí el micrófono abierto para ti. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, muy chévere esta charla. Gracias a todos, ya saben que estoy como arroba Yagisanaliza en TikTok, en Instagram, bueno, en Twitter, arroba Yarley_G. Y pues para lo que necesiten y las conversaciones que quieran tener, pues por ahí estoy.